Así que vamos a empezar porque eso, queremos que hoy sea una plática muy completa. Entonces, como hemos preparado nuestra agenda, es que ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué Carla, si ella estudió ingeniería, qué tiene que ver ella con las finanzas, ¿no? Entonces les voy a contar brevemente mi historia para que entiendan qué cosas yo aprendí y cuándo. Luego, cómo puedes tomar acción desde ya para el buen manejo del dinero. Esta sección está dividida en 4 partes: en controlar el dinero, el ahorro, la inversión y la donación, para que entendamos cada una de estas 4 fases de cómo hoy literal, de aquí a media hora a los próximos 40 minutos, yo te voy a dar herramientas para que salgas con acciones en las que tú vas a mejorar en tu manejo del dinero. Y por último, qué mejor que nuestra startup, Cresory, que nosotros tenemos productos en los que enseñamos a los niños y niñas a valorar el dinero. Así que antes de empezar, también les queremos presentar un pequeño video que Pam nos va a presentar ahora. Perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a ponernos manos a la obra. Comenzamos con la historia de mi educación financiera. Yo nací en México y viví ahí hasta mis 3 años. Mis padres son venezolanos y luego nos mudamos a Venezuela. Y realmente cuando somos niños no tenía educación financiera más allá que veía el intercambio de dinero. Veía que daban billetes, daban el cambio o el vuelto con monedas, pero yo solo era como un agente externo que veía que algo ocurría allí, pero no sabía qué estaba pasando. Luego, a los 13 años, fue cuando yo empecé a tener educación financiera, gracias a mis padres, que sin ellos tener tampoco una educación de finanzas o de economía, me dieron muy buenas herramientas para yo entender sobre 2 aspectos claves, que es el control del dinero y presupuestos. ¿Por qué? Porque ellos me enviaban a Canadá a estudiar inglés y me daban cierta cantidad de dólares que yo tenía que usar para todo el mes. Entonces, como pueden ver acá en esta libreta, yo anotaba, me compré un helado de $2, me compré un imán de $3, me fui al parque de atracciones por $20 y me quedan 2 semanas, así que todavía tengo que ver cómo controlo mis gastos. Y también algo que hacían mis padres es que me daban 2 sobres. Un sobre era el sobre donde em, yo me podía gastar todo ese dinero, o lo que me sobrase, ellos me lo iban a guardar y luego podría comprar algo más grande. Y en el segundo sobre era lo que llamamos el fondo de emergencia. Era un sobre que yo no podía tocar, al menos que me pasase algo urgente. Y evidentemente en este entonces las comunicaciones no eran como ahora, que tenemos WhatsApp instantáneo, eran por emails o por llamadas internacionales, que yo tendría que usar el dinero y luego decirles usé el fondo de emergencia. Entonces ellos, sin darse cuenta y sin haber leído de finanzas, ellos ya me empezaron a poner en contacto con la educación financiera desde temprana edad. Luego, alrededor de mis 20 años, ya yo empecé a trabajar en grandes multinacionales que pueden ver acá. Tuve la oportunidad de trabajar en un banco, en ING,
en donde aprendí sobre planes de pensión, sobre hipotecas, sobre los ahorros, pero realmente solo sabía la teoría. Donde yo creo que fue un momento que fue como impactante para mí, fue a mis 20 años cuando yo decido dar un paso y empiezo a invertir, entiendo qué es el interés compuesto, que ya se los voy a explicar en las slides, en las diapositivas del tema de inversión, qué es la inflación, cómo debo ahorrar un 10% de mi salario o un 30%, y yo a los 20 años empiezo a invertir. Yo realmente creía que esto era como el casino, que era súper difícil, que me iban a robar mi dinero, pero tuve la oportunidad de rodearme de amigos y mentores que sabían de finanzas, y también yo lo estudié con videos de YouTube, con libros, y me atreví a invertir y me di cuenta que es el paso que va más allá de solamente ahorrar o hacer un presupuesto, porque gracias a todo ese dinero que yo fui invirtiendo a mis 20 años, a los 30 años, en el 2022, pude renunciar a todos estos trabajos que yo tenía del mundo corporativo y me dediqué un año completamente a crear mi startup. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Em, Ella invirtió y ¿qué retorno trae? Les voy a poner un ejemplo para que les dé un poco de curiosidad y se queden con nosotros hasta el final, porque como les digo, la sección 3 es la de inversión, pero imagínense este pequeño diagrama. Si yo a mis 15 años, cuando me daban todos los regalos de pulseras, collares, joyas, quizás una laptop, en vez de haber tenido esas cosas materiales, yo el dinero lo hubiese puesto a invertir en un fondo indexado, y yo todos los años, por ejemplo, pusiera 1.000 euros o el equivalente en pesos o en dólares en la moneda que nos estén viendo, y a partir de mis 15 años, cada año yo seguía contribuyendo gracias a los regalos de Navidad, a los ahorros que yo generase por mi trabajo, etcétera. Todos los años yo pondría 1.000 euros en esa bolsa, y todos los años estimemos que se tiene una rentabilidad de 5%. Cuando yo tenga 65 años tendría 231.000 euros. ¿Qué ocurre? Que nosotros nunca vamos a saber cuál es la rentabilidad de un fondo indexado. Esto hay miles de tendencias, pero quien nos va a decir realmente cuál es la rentabilidad final, si es de un 5, si es un 6, un 15, un 10, es lo que pasa en el mundo. Y nos lo dirán los índices bursátiles. Eso nos ayuda, que ya les voy a explicar qué son, pero esto es para que se den una idea de la magia de que no solamente tenemos que ahorrar, sino que tenemos que hacer lo que muchos gurús nos dicen, poner a trabajar el dinero para nosotros. Entonces, bien, ya les conté un poco de dónde vengo yo, y con esto lo que les quiero resumir es que a veces en la sociedad como que no nos gusta hablar de dinero porque parece que quizás estamos sonando como pretenciosos, o es un tema que quizás nos podemos ver como digamos, sí, irrespetuoso preguntarle a alguien su salario, o preguntar cuánto cuesta alquilar un apartamento en España versus en México versus en Venezuela, pero hay una realidad que está aquí escrita, que es que el dinero siempre va a estar en nuestras vidas. Lo necesitamos para comer, para tener un techo, para estudiar, para viajar. Entonces, tenemos que quitarnos ese miedo de hablar, y no solo de hablar, sino de gestionar nuestro dinero, porque si lo sabemos hacer nos va a abrir muchas puertas. Entonces, ya estamos en la sección 2 de nuestra plática del día de hoy, y como les decía, en esta parte yo quiero, y por favor escríbanos en los comentarios, o luego Pam les va a compartir mi correo electrónico y nuestro WhatsApp, donde pueden hacernos preguntas, porque para mí y para todo el equipo de Cresori y de Zumbers es muy importante que ustedes salgan hoy con algo que sea valorable para ustedes, que digan, wow, aprendí algo y ya sí voy a tomar acción. Entonces, si quedan con dudas, escríbanos, que estaremos encantados de solucionarlos. Entonces,
Estas son como las 4 áreas que yo siempre veo y recomiendo a todas las personas que tienen que tener bajo control cuando queremos tener una buena gestión del dinero, empezando por controlar los gastos. Esto es como vital. Si nosotros no sabemos valorar el dinero, nos va a costar mucho tomar decisiones financieras. La típica frase que nos dicen, en realidad necesito comprarme este vestido o es que lo quiero o es un capricho. Y cómo podemos a veces em, ayudarnos a valorar el dinero. Les pongo este ejemplo. ¿Cuesta o vale lo mismo una botella de agua en cada uno de estos sitios? Quizás en el supermercado cuesta 0,50 euros, en un restaurante 2 euros, porque estamos pagando por el servicio del mesonero, el camarero. En el aeropuerto costará como 3 euros, porque fíjense el porcentaje de incremento, porque hay menos cantidad y si nos ponemos a ver en el desierto, quizás cueste 20 o 50 euros. Entonces, esta reflexión yo se las comparto para que cuando vayan a comprar o adquirir algo, piensen, ¿realmente lo que estoy comprando vale? Imagínense que se van a comprar una casa. ¿Es por la zona, porque tiene el metro o un estacionamiento a 2 pasos, porque está cerca del colegio de los niños? Y quizás los bloques del edificio no sean los de la mejor calidad, pero estás pagando por ese valor de tener en las cercanías algo que es importante para tu calidad de vida. Entonces, otro aspecto que también es importante del tema de controlar gastos es que tenemos que saber em, cuál es nuestro presupuesto mensual. Nosotros, si somos ignorantes de lo que gastamos, es el primer paso erróneo, porque no sabemos cuánto necesitamos para vivir. Entonces, esto es lo más básico que a veces en algunos colegios o en otros sí, en unos sí, otros no, nos enseñan sobre la típica palabra que es un presupuesto, pero yo no me refiero a hacer un presupuesto como el próximo mes voy a gastar tanto y ver si lo cumplí o no. No, esto yo me refiero a, imagínense, yo lo que les recomendaría, estamos en febrero, a partir del 1 de marzo o del 1 de abril, ustedes van a hacer el método que más les guste. Ya les voy a sugerir opciones, un lápiz y un papel, una hoja de Excel, una app, pero necesitamos escribir todo lo que hemos gastado en luz, en agua, en colegios, en materiales, en salidas de cenas, etcétera. Y eso al final de mes vamos a clasificarlos por categorías y ya vamos a ser capaz de saber y no ser como digamos, estar en un mundo falso como detrás del telón que ni sabemos cuánto solemos necesitar para vivir. Entonces aquí les recomiendo una app que yo uso bastante frecuentemente, se llama Monify y me encanta porque, bueno, aquí detrás del cerdito verían mis gastos de febrero, están ocultos para temas de confidencialidad, pero lo que sí les comparto es cómo se distribuyen a través de las categorías. Entonces, imagínense que no quieren usar la app porque no les gusta la tecnología, usen una libreta, usen un Excel, pero se van a dar cuenta ese mes de en dónde se están yendo lo que se llaman los gastos hormigas o los gastos fantasmas. Imagínense, estoy pagando Netflix y HBO y Disney Plus y solo estoy viendo YouTube. Entonces, ¿para qué pagas 3 suscripciones? Por ejemplo, yo en este mes la conclusión a la que llegué es que yo en restaurantes tenía un 8% y en el mercado un 12%. Es muy similar, solo hay 4 puntos porcentuales de diferencia. Quiere decir que quizás pudiese, si yo quiero ahorrar un poco más, gastar un poco más en el mercado que en temas de deliveries o comida fuera. Depende, ¿no? Quizás no recuerdo qué pasó en este mes del año pasado, fue porque tenía cenas de trabajo o cenas con amigos. Evidentemente, en verano, en Navidad, gastaremos más en regalos, tampoco hay que ponernos como machacarnos y ser tan duros con nosotros, pero lo que no podemos es ser ignorantes de no saber cuánto gastamos. Yo, si les descubriese este cerdito y les mostrase mis Excels de control, yo tengo muy claro
cuánto es la cantidad que yo necesito para vivir cubriendo todos mis servicios básicos, mis gastos fijos y mis gastos variables de diversión y viajes y regalos, por ejemplo. Entonces, ya les recomendé la app Monify. También hay algunos bancos que tienen lo que se llaman agregadores. Esta es una buena opción, lo único es que a veces no los clasifican muy bien porque al final ellos leen como por dónde tú pasaste la tarjeta, entonces puede que imagínense en un bazar, ustedes compraron, yo qué sé, un refresco y se lo va a poner en categoría de otros y en verdad no se lo va a categorizar como categoría supermercado, ¿no? Por eso yo prefiero hacerlo con Monify o con un Excel, pero esto existe. Luego les digo aquí Monify, también está Wally, que es muy similar. Y por último, hay muchos más consejos de gastos, de cómo controlar los gastos, pero como hoy queremos que sea conciso y útil, no les di esas dos pinceladas. Si quieren que ahondemos más en otra plática, en otro día, escríbanoslos en los comentarios o por el email y tenemos mucho material para ahondar en este tema. Así que vamos al segundo punto, que es ahorrar. Yo creo que de este sí quizás sin querer nos enseñan de niños, porque yo creo que qué niño no quiere un juguete de una juguetería, ¿no? Y los padres a veces nos dicen, bueno, vamos a ahorrar o de tu mesada, de tu paga, vamos a ver si logras conseguir esa meta. Esto yo creo que a casi la mayoría nos han regalado una hucha o una alcancía, pero hay un tema muy importante que tenemos que saber sobre el ahorro antes de dar el paso de invertir. Entonces, ¿para qué ahorramos? Para lograr una meta. Como seres humanos, nosotros tenemos que tener una mezcla ideal entre disciplina y motivación. La disciplina es que imagínense, si a mí me entra mi salario, mi sueldo, y yo de allí siempre saco 10% a otra cuenta de ahorros porque es como algo automático, como si fuese pagar la luz o pagar el agua, eso es disciplina, ¿no? Pero la motivación sería ¿para qué lo hago? Para pagar un máster, comprar una casa, un coche, irnos de vacaciones. Esto como que creo que es fácil de entender. Luego también, lo que es muy importante antes de invertir, es que nosotros también ahorramos para cubrir los gastos de un imprevisto, una emergencia. Se me rompe la lavadora. Evidentemente, el monto que yo les decía antes de detrás de mi cerdito, va a estar mucho más incrementado porque no es algo que usualmente está en mi día a día, que se me rompa, pero tengo que tener un fondo de emergencia para no tener que recurrir a pedir un préstamo, a pedir un microcrédito, que los intereses son extremadamente altos, o a tener que abusar de las tarjetas de crédito, que también los intereses luego nos pueden ahogar. Em, entonces, ¿qué ocurre? Los expertos en finanzas nos recomiendan que antes de invertir, nosotros aseguremos que tengamos ahorrados entre 3 a 6 meses de lo que son los gastos regulares. Es decir, imagínense, si como estábamos viendo en el tema de control de gastos, por poner un ejemplo, yo me doy cuenta que para yo vivir acá en Madrid, cosa que es un ejemplo porque no es la realidad, todos los meses yo gasto 1.000 euros, entonces yo decido que para mí, según el nivel de riesgo que yo quiero asumir, yo voy a dejar 3 meses de mis gastos mensuales en mi cuenta de ahorro, yo debo tener ahí 3.000 ahorrados. Si yo quiero ser menos arriesgada y quiero ser un poco más conservadora, yo pongo 6. Entonces, el día que yo tenga 6 meses, lo pongo en mi cuenta de ahorro, o puede ser en una cuenta de depósitos, que es una cuenta que no estás invirtiendo, sino que te da un retorno relativamente bajo, entre 2, 3, 4%, pero es como una cuenta corriente, pero con un poquito, digamos, de retorno. Pero esto no se toca, porque esto es el fondo de emergencia, porque evidentemente, ya les voy a explicar, cuando invertimos hay volatilidad. Entonces, si nosotros no tenemos cubierto un fondo de emergencia,
Si algo ocurre, una pandemia y nos quedamos sin trabajo, una emergencia familiar, una emergencia de un electrodoméstico, no es recomendable sacar el dinero que estamos teniendo invertido, porque ya van a ver qué ocurre, que puede que esté en un buen momento del mercado o no. Entonces, bueno, y aquí está explicado en la segunda frase porque sí, ya lo pueden leer ustedes. Entonces, también, ¿qué se dice que es ahorrar? Se suele decir que se hace para obtener la libertad financiera. Y la libertad financiera es cuando los pasivos cubren los gastos necesarios para vivir. Y aquí dicen, wow, ya Carla se va a poner súper técnica y esto se va a poner muy complicado, mejor me voy. No, créanme que esto no es ciencia ficción, todos podemos manejar nuestras finanzas personales. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Robert Kiyosaki, que es uno de los expertos de finanzas del libro Padre Rico, Padre Pobre? Es los activos, es cuando tú trabajas para conseguir el dinero. Por ejemplo, yo tengo que ir todos los días, toda la mañana a una empresa para recibir mi salario. Voy a una tienda a atender a los clientes y recibo. Yo activamente hago algo para generarlo. Los pasivos son los que aquí, tal cual como Homero, no estamos haciendo nada y el dinero trabaja para ti. Y es lo que yo diría que una gran cantidad de personas queremos lograr obtener. ¿Por qué? Porque viviríamos de hacer lo que nos gusta, por eso es libertad financiera. Por ejemplo, compramos un apartamento y está rentado, entonces sería el ingreso por alquiler. Los dividendos, que ya les hablaré qué son los dividendos de la bolsa de acciones. Es un dinero que nada más por nosotros tener la acción de una empresa, cuando la empresa genera ganancias, el porcentaje que nosotros tenemos de esa empresa nos pagan los dividendos. Luego, por ejemplo, cursos online automatizados, nos grabamos y lo empezamos a vender en un e-commerce y muchos más. Entonces, hay gente que ahorra para lograr esto, para decir, yo no voy a esperar a los 65 años a jubilarme, sino que yo quiero jubilarme a los 50 y hacer lo que me apasiona en la vida. Entonces, para eso hay que ir pensando desde que tenemos temprana edad, cuáles son los pasivos que yo estoy generando. ¿Estoy haciendo inversiones pasivas o no? Entonces, veamos cómo se hace eso. Ya por ir cerrando el capítulo de ahorrar, les dejo dos consejos que también nos dicen expertos de finanzas. La regla del 50-30-20 es que de tu salario, de tus ingresos, tú deberías dividir 50% para tus necesidades básicas, 30% para gastos prescindibles y 20% para ahorrar. Luego está otra muy similar que es 70% para cubrir todos los gastos, 20% para invertir y 10% para ahorrar. Tengan en cuenta que cuando hablamos acá de este 20% para invertir, ya sugiere que tú tengas tu fondo de emergencia hecho. No significa que del salario que nos llegue mañana en marzo, de repente empezamos a invertir eso sin tener un fondo de emergencia. Hay que ser atrevidos, pero hay que tener mucha conciencia y saber lo que estamos haciendo. Si no entendemos lo que estamos haciendo, pregúntenos, porque lo peor que puede hacer una persona en la gestión de su dinero y de sus inversiones es copiarse del vecino, copiarse del cuñado, copiarse del amigo, del compañero de trabajo, porque Carla está invirtiendo en tal fondo indexado y lo está haciendo a través de tal plataforma, yo me copio. No, porque Carla sus prioridades ahora quizás que serán sacar su startup adelante, tener un buen trabajo, viajar, pero imagínense, si alguien que tiene 3 hijos y tiene un problema familiar de salud se copia de la misma estrategia que sigo yo, le va a ir fatal, porque cada quien tiene que adecuarse a la situación personal de nuestro, digamos, de nuestro bolsillo y nuestra cartera. Entonces, em, llegamos a la parte que a mí más me encanta, porque como les decía, la descubrí a los 20 años y me ha abierto muchas puertas, que es lo de invertir. Esto se hace para hacer crecer nuestro capital,
generar un ingreso pasivo, como veíamos allí a Homero descansando y el dinero creciendo, sacarle provecho al interés compuesto, ya les hablaré de esto, y tener mejor rendimiento del que se tendría con una cuenta de ahorros. ¿Qué significa esto? ¿Qué ocurre? En todos los países, estemos en Latinoamérica, estemos en Europa, estemos en Asia, estemos donde estemos, hay inflación. Y lamentablemente las tasas de inflación en España, en México, en Venezuela son realmente impactantes en los últimos 5 o 10 años. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquí está Nico, nuestro cerdito que ya les mostraré, es nuestro personaje de la plataforma. Si Nico tiene 100 euros en el banco y con eso se compra 10 dulces en el año 2020, si del 2020 al 2021 hay una inflación del 10%, un porcentaje que no es nada fuera de lo común, esto ha ocurrido en muchos países, tú dices, wow, yo esos 100 euros los tengo ahorrados, soy lo más porque ahorré 100 euros en un año, pero realmente no. La inflación se comió 10% de tus 100 euros y si tú vas a la calle, tú realmente te vas a poder comprar solo 9 dulces, 9 chucherías. Pero ¿qué ocurre? Que como no lo vemos, siempre estamos viendo en nuestra cuenta de ahorro, en nuestra cuenta corriente, sigo teniendo 100 euros año tras año, imagínense, esto pasa por 5 años y sigo teniendo los mismos 100 euros ahorrados sin invertirlos, la inflación se lo está comiendo. Entonces, por eso es que es importante invertir. Aquí les quiero dar otros datos curiosos para que se les vaya el miedo a invertir. ¿Qué ocurre? Cuando hemos visto la película del Lobo de Wall Street o todas estas que vemos de Nueva York o Londres, los gurús y todas estas personas invirtiendo como con las gráficas, esto es lo que se llama day trading. Esto es literal, es algo que yo personalmente he hecho porque quería entenderlo. Es comprar acciones, es literal, yo voy a un sitio, a un broker o a través de mi banco y compro una acción de Amazon, de Apple, de lo que yo quiera y veo que mañana subió, entonces vendo, si baja, compro más, etcétera. Pero esto requiere mucho esfuerzo y realmente no es una inversión pasiva, porque como lo dice su nombre, es day trading, es estar todos los días o todas las semanas viendo qué pasa, compra, vende acciones y las probabilidades de ganar dinero son del 50%. Luego, si invertimos a largo plazo, es decir, imagínense hoy, 27 de febrero, ponemos 100 euros a invertir, porque también quitémonos la idea de que para empezar a invertir hay que ser millonarios. No, podemos empezar desde cantidades pequeñas. Ahora no tengo los datos de qué cantidad en pesos, pero en España, literal, desde 10 euros, 10 dólares en Estados Unidos. Imagínense, yo pongo el dinero el 27 de febrero del 2025 y lo quiero sacar el 27 de febrero del 2026, o sea, solo lo dejo invirtiendo un año, la probabilidad de ganar de dinero es de un 68%. Si lo dejo alrededor de 10 años, que es lo que más se suele recomendar, invertir a largo plazo entre 5 a 10 años, la probabilidad es de un 88%. Y si invierto a largo plazo, imagínense, yo ahora que tengo 32 años, pongo cierta cantidad de mi dinero para cuando yo tenga 52 años, está demostrado que las probabilidades son 100% que ese dinero va a traer ganancias. Entonces, aquí es otro ejemplo similar al que les compartía al inicio de un influencer de Instagram que nos pone varios casos. Carlos empieza a invertir a sus 25 años, contribuye cierta cantidad, 400 al mes, ganancias anuales del 10%, ¿cuánto tiene a los 65? Mientras más esto, hay un chico que yo sigo en Instagram, se llama Santi Inversor, es un crack, de hecho en nuestro Instagram tenemos un live con él, lo pueden ver, y él siempre dice, el mejor momento para empezar a invertir es ayer. Así que si ya no lo hiciste ayer, es hoy. Porque aquí lo pueden ver, mientras más tarde nosotros empezamos a invertir,
menos tiempo está ese dinero trabajando para nosotros y menos retorno nos va a dar cuando nos jubilemos. Entonces, ¿cómo se hace? Porque parece que es como todo un dilema, ¿no? No tiene una gran complejidad en el sentido de que todos los bancos, aquí pongo logos de bancos españoles, pero créanme que en los bancos a nivel mundial todos tienen sus productos para invertir, que ya les voy a enseñar qué productos hay para invertir. Pero ¿qué ocurre? Que los bancos tradicionales suelen tener comisiones altas en sus productos de inversión. Luego están los neobancos muy famosos y luego están entidades financieras, lo que a veces llamamos brokers, que yo lo recomiendo mucho más. Yo utilizo Indexa y utilizo MyInvestor, también Trading 212 para Estados Unidos está muy bien. ¿Por qué yo recomiendo más estas entidades financieras? A pesar de que se tengan que crear una cuenta aquí y digan, wow, ya yo tengo mi cuenta en Banco Santander o en Banamex o en el banco que sea, quiero mantener todo allí, por lo que les decía, porque históricamente las comisiones de estos suelen ser más bajas que las de un banco. Luego están los asesores financieros que yo creo depende de qué cantidad vayas a invertir, pueden funcionar, pero depende de cada quien. Yo creo que con la información que les voy a compartir hoy pueden hacerlo ustedes, no necesitan pagarle a alguien, al menos que estemos hablando de cantidades extremadamente grandes para que les manejen su cartera de dinero. Entonces, ¿cómo podemos invertir? Como les decía antes, elegir el tipo de producto que queremos para invertir. Podemos comprar acciones de la bolsa, esto sería una gestión no pasiva, es lo de day trading, y yo no se los recomiendo por eso, porque nosotros ya nos tenemos que preocupar en trabajar, generar ingresos para con esos ingresos invertir, cuidar a nuestra familia, cuidar nuestra salud y si aparte nos vamos a poner a gestionar compra y venta de acciones, es un trabajo y hay gente que literal se dedica a hacer esto y por eso existen los fondos indexados que ya les voy a mostrar. Luego están los inmuebles, comprar un piso y alquilarlo, comprarlo y remodelarlo y venderlo. Luego están los planes de pensiones. ¿Qué ocurre? Por lo menos en España lo que pasa, y creo que también ocurre en la mayoría de los países, es que es un dinero que tú pones y según el índice que este producto esté siguiendo, imagínense, yo ahora pongo 100 euros y tiene también una rentabilidad de 10% al año, estos 100 que yo puse se transforman en 110, está muy bien porque de aquí a mis 65 años voy a tener X, pero lo malo, entre comillas, de los planes de pensiones es que no lo puedes sacar hasta que tú llegas a la edad de jubilación. Entonces, si tú imagínate, te quieres comprar un carro o quieres hacer un viaje, es un dinero que si tú pensaste voy a invertir y de aquí a 5 o 10 años lo quiero tener en mi poder, en líquido, en mi cuenta, no lo vas a poder tener. Los PIAs, Plan Individual de Ahorro Sistemático, es similar a un plan de pensión, pero funcionan como un seguro de vida. Em, y por último, lo que yo utilizo y lo que recomiendo bastante a muchas personas son los fondos indexados y los ETFs. También en nuestro Instagram tienen un videito muy corto de qué es un fondo indexado, pero se los cuento acá. Un fondo indexado literal es como poner una bolsa con muchas acciones, que esa bolsa lo que hace es que sigue un índice bursátil, que si les cuento aquí, por ejemplo, un índice bursátil es un indicador de la bolsa de valores que actúa como un termómetro. Entonces, por ejemplo, hay muchos índices bursátiles. Uno es el SP 500, que es el más común para todos los principiantes que empezamos a invertir, porque son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un fondo indexado que sigue el SP 500, una persona, llamémosle Christoph, está comprando acciones y vendiendo de todas estas. Si a Coca-Cola le va mal, bueno, quizás se balancea con Pfizer o con Kraft o McDonald's o My American Express, pero como que digamos,
nuestra cuenta, nuestro fondo de inversión es parte de esta bolsa que alguien está gestionando y por eso nos cobran ciertas comisiones por gestionarlo, pero no es que nosotros estamos haciendo la compra y venta de esas acciones, alguien lo hace por nosotros. Entonces, como que tú te desentiendes de tener que estar entrando todos los días, todas las semanas, todos los meses. ETF, Exchange Trade Funds, son muy similares, lo único es que ellos actúan como acciones, lo que quiere decir es que cuando una empresa genera dividendos, o sea, genera ganancias, así tú no hayas retirado el dinero de ese fondo donde hayas puesto a invertir, a ti te va a llegar un ingreso. Imagínense, ponemos 100 euros en un ETF SP500 y al año siguiente o a los 5 años 100 euros se convirtieron en 150, pero una de las empresas de ese SP500 en su cuenta de resultados ganó miles de millones de dólares, yo tengo un 0,001% de esa empresa, a mí en mi cuenta de mi broker o de mi banco me van a ingresar, por decir, 5 euros, 10 euros, cuando igual los 100 que yo invertí han crecido y ahora son, no sé, 200, pero eso se sigue quedando ahí en el fondo de inversión. Los dividendos sí es como algo líquido que nosotros vamos a percibir en nuestra cuenta de ahorros o cuenta corriente. Aquí se pone un poquito complicada la cosa, pero esto es lo que yo creo que hay que poner a la acción. Así que insisto, si tienen dudas, escríbanos y estaremos encantados de ayudarles o darles asesorías personalizadas, porque cada persona es un mundo con su dinero. Les cuento más de los índices bursátiles interesantes o los que yo elegiría para un fondo indexado. Sin duda, SP500 es uno de mis preferidos. Luego, IBEX 35 son las 35 empresas más grandes de España. Yo no lo uso ahora, pero existe. Dow Jones es muy interesante. 30 grandes las 30 empresas más grandes que cotizan en la bolsa. Esto suena muy, muy atractivo, ¿no? Y esto seguro lo ven en todas las noticias. Ya podrán decirle a sus amigos, Dow Jones es un índice que nos indica que también si están creciendo o si están decreciendo el valor de las 30 empresas más grandes de la bolsa. Nasdaq es la segunda bolsa de valores electrónica automatizada más grande de Estados Unidos y es más que todo empresas de tecnología, las que pueden ver acá, y hay muchos más, pero les quería compartir esos. Acá les voy a compartir sobre la magia del interés compuesto. Imagínense otra vez que Nico, nuestro personaje, decide invertir 1.000 euros todos los años en un fondo indexado SP500. Y digamos que este fondo tiene una media de rentabilidad anual de un 10%. El año 1 yo pongo 1.000, tengo una rentabilidad de 100, tengo 1.100. En el año 2 tengo 1.100, pero tengo ahora una rentabilidad de 110. ¿Por qué? Porque de lo que yo acumulé, o sea, esos 100 extra que me generó el año anterior, rentabilizo, entonces se me suma. Y así consecutivamente. Ahora aquí tengo 210 extra, por decirlo así, y rentabilizo a 121. Como yo no he sacado, no he tocado, porque aquí la tentación de querer invertir a corto plazo nos puede decir, wow, ya generé 100 euros, lo saco. Pero claro, si lo sacas, vuelves como al inicio. Entonces, por eso es que se recomienda meter dinero a invertir pensando que es un dinero que no vas a necesitar inmediatamente, sino que lo vas a sacar en 5 a 10 años, porque el interés compuesto te va a dar los beneficios de los beneficios. Otro tema muy importante que aquí les he dicho 1.000 veces, vayamos a invertir de a 5 o a 10 años, es que seas de verdad consciente y responsable en saber el plazo ideal de tu inversión, porque si no te puedes ver muy, muy ahogado. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Aquí tenemos otro ejemplo. Invertimos 100 euros. A los 2 meses, brutal. Crecemos a 120. A los 4 meses pasa algo fatal con esas empresas de SP500, una guerra con Rusia, unos cambios en la política de Estados Unidos, cosas que pasan en el mundo. La bolsa se comporta por lo que ocurre en el mundo. Baja, pasamos de 120 a 80 y aquí dices, wow, no, 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 esto me está yendo fatal. Yo metí 100 y ya he perdido 20, mejor lo saco.
pero no, si tú decidiste que ibas a invertir en un plazo de 5 años, ¿por qué lo vas a sacar cuando llevas 4 meses? Sí, imagínense, pasan 2 años y llegó a estar a 150. Si tú sacas aquí, hubieses perdido. Si tú sacas aquí, a los 2 meses también perdías. Entonces, no te obsesiones con obtener resultados inmediatos porque esto no es magia, como quizás se habla a veces de las criptomonedas, que eso es un tema que no vamos a hablar hoy. Es algo que te va a traer retorno, pero tienes que tener paciencia. Entonces, ya llegamos al último punto y ya pronto les voy a hablar de Cresori. Em, lo último que les quería comentar es que, como les decía, existe quizás este tabú de el dinero es para la gente que es millonaria, para la gente que habla y es como avariciosa, hablar del dinero o solo los ricos son malos. Y hay estudios que demuestran que comprar para regalar genera más endorfinas que comprar para uno mismo. Y las endorfinas traen felicidad. Así que, como han visto, yo les he estado hablando mucho de controlar, ahorrar, invertir, hacer crecer nuestro patrimonio, pero no nos olvidemos que también, así como les decía, la regla del 50-30-20, quizás podemos modificar esa regla a un 50-30-19, 1% para donar, porque si no tienen salud emocional, si no tienen salud mental y salud integral en ustedes como persona para generar ingresos y no tienen felicidad, no van a poder tener un buen retorno de dinero. Entonces consideren esto según sus posibilidades. Ahora bien, em, voy a hacer una breve pausa de 2 segundos para que cambiemos de tema, pero insisto, espero que nos comenten si les han sido útiles estos tips y anótense en su agenda mañana, pasado mañana, el fin de semana, empezar a ponerlos en práctica. El video va a quedar grabado, así que también en los comentarios les vamos a poner enlaces a estos videos de Instagram o, por ejemplo, les puedo dejar mis enlaces recomendados para estas plataformas, los brokers de inversión como mi enlace de recomendación para que ustedes empiecen a creárselo y ustedes ganan porque tendrían menos comisiones y yo también. Eh, pero bueno, ahora, ¿qué tiene que ver Cresori aquí en el canal de Zoomers? Bueno, como bien decía Pam, para todo el tema de finanzas necesitamos saber sumar, restar, multiplicar y sacar porcentajes y nos conocimos en una aceleradora muy buena de startups de educación acá en España. Entonces les quiero hablar de mi startup y espero que también sea útil para ustedes y para sus niños a su alrededor. ¿Cómo surge este Cresori? Nosotros nos dimos cuenta que nuestros tesoros son los pequeños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por darles datos, casi 3 millones de niños en España de 8 a 12 años no reciben educación financiera. Es algo que no es parte del temario en los colegios. 60% de las causas de estrés en España vienen por problemas financieros. Si vemos los datos de Latinoamérica, que los tenemos también, son alrededor del 80%, porque nos da estrés, nos da pánico no saber que vamos a poder pagar el colegio de nuestros hijos, no saber que vamos a poder pagar las vacaciones. Pero ¿por qué ocurre este estrés? Por lo que les decía antes, si estamos ciegos de lo que gastamos, de lo que ahorramos y de lo que invertimos, evidentemente nos va a dar estrés. Y por último, 40% de las personas en España desconocen qué es la inflación, lo que les decía. Si dejamos el dinero debajo del colchón, el dinero está perdiendo valor. Lo mismo, para Latinoamérica esto es alrededor de un 60% aproximadamente. Entonces, viendo estas cifras que son tan alarmantes y yo teniendo mi pasado, como les contaba, que me apasionan las finanzas personales, decidimos crear este Cresori conectando educación, finanzas y diversión.
¿Por qué? Porque cuanto antes los niños conozcan los conceptos financieros claves, podrán tomar acción y generar hábitos para ser financieramente exitosos. Si a los niños les enseñamos hábitos de cepillarse los dientes, de hacer la cama, de hacer las tareas o los deberes todos los días, ¿por qué los hacemos también como los ponemos ciegos sobre las finanzas? No les quiero decir que les tenemos que generar estrés de pónganse a invertir ya o pónganse a ahorrar ya, etcétera. No, porque los niños yo sé que son niños y quieren jugar y estudiar, es su mayor responsabilidad, pero los tenemos que hacer partícipes de que sepan que existen estos conceptos financieros. Y nosotros en Cresori lo hacemos de forma divertida, enseñando finanzas a niños y niñas. Uno de nuestros productos es una plataforma educativa con la que peques de entre 8 y 12 años, mientras juegan, es como el Duolingo de finanzas, aprenden a valorar el dinero, a ahorrar, a invertir y a manejar presupuestos. Acá pueden ver nuestra plataforma, que tenemos un temario completo en donde cada tema tiene 3 secciones. Tiene un video animado donde nuestro personaje Nico le cuenta, por ejemplo, cómo surgió el dinero. Luego tiene un minijuego para que ellos aprendan y refuercen el tema y un quiz. Em, Aquí pueden ver que tenemos gamificación. A medida que ellos van viendo el contenido y van jugando, van ganando las Creso Coins, que los pueden usar para personalizar a Nico. Por ejemplo, acá está uno de los juegos, que es el del presupuesto. Vemos cuánto dinero tenemos y tenemos que comprarnos uno de cada uno de los objetos. Entonces, aquí viene también nuestros amigos Zumbers. Si no sabemos sumar, ¿cómo vamos a saber si estamos usando bien el presupuesto? Em, Otra parte de nuestra plataforma que es muy buena es que cada niño, cada usuario puede ver su progreso y va ganando como nuevas medallas, lo cual a ellos les encanta y les engancha. Y luego, si utilizamos Cresori dentro de colegios, también cada maestro puede ver el progreso por su clase, por sus alumnos y darles recomendaciones de que también van en cada uno de los temas que cubrimos en nuestra plataforma. Un tema que yo sé que a las maestras, a los profesores, a los directores de colegios les preocupa mucho es, vale, ¿y cómo ha sido creado este contenido de finanzas? Yo aquí les quiero decir 2 cosas que son importantes. La primera es que no le tengamos miedo a enseñarles finanzas a los niños, porque Warren Buffett, que es el inversor más importante del mundo, en uno de sus estudios ya dice que a partir de los 4 años se les puede hablar sobre el dinero a los niños, por lo que les decía antes, se les puede enseñar sobre el intercambio, sobre contar monedas y billetes, y así sucesivamente. Les dejaremos aquí abajo el enlace de este resumen de ese paper, de ese documento donde según qué edad tiene nuestro niño, le podemos hablar sobre qué. Entonces, para asegurar que le estábamos dando el contenido correcto a estos niños de primaria, nos aliamos con la Asociación Española de Banca y ellos, utilizando el marco europeo de las competencias financieras, aprobaron nuestro temario. También, si quieren recibir el temario que tiene nuestra plataforma, escríbanos. Y PISA, que PISA es Program for International Student Assessment, es una, digamos, una empresa, una institución que va todos los años a hacerle un test a los colegios y ven qué tan buenos está en matemáticas, qué tan bueno están en lenguaje, en lectura, en finanzas. Entonces PISA ya ha escrito cuáles son esos conceptos financieros que un niño en primaria debería saber. Entonces hicimos la combinación de estos 2 partners y así surge nuestro temario. Em, Esto, bueno, es, digamos, la creme de la creme. Tenemos un equipo magnífico. Yo creo que se juntaron personas que hacen la mezcla ideal para que Cresori sea lo que es hoy y hayamos conseguido tantos éxitos que me siento muy orgullosa de compartirles porque tenemos a Yolanda, nuestra maestra, a Pamela en marketing, a Dani y a Ferran y a más desarrolladores que han creado la plataforma. Y a mí, como les decía,
me encanta el tema y yo me decía a mí misma cuando decía, wow, esto es muy difícil construir una startup desde cero, pero no me rendí y lo logré porque decía, no me puedo quedar con todo este conocimiento yo sola y que más personas y más niños no lo tengan. Hay que difundirlo y lo tenemos que hacer de forma pedagógica y de forma divertida. Así que estoy muy feliz de mostrarles que estas personas se quisieron unir al proyecto y también, antes de mostrarles nuestro libro, les quería comentar que en nuestro recorrido hemos sido premiados y hemos sido parte de todos estos programas que nos dan, digamos, estos sellos de credibilidad. También tenemos mentores muy, digamos, gama A1 que han hecho posible que Cresori sea lo que es hoy. Y ya casi estoy cerrando, les quiero mostrar nuestro libro. Este es un libro que ya ha llegado a 10 países, a más de 10 países en el mundo. Lo pueden ver también en nuestro Instagram en cuáles países está. Les comento algunos: España, Francia, Luxemburgo, México, Venezuela, Colombia. ¿Y por qué un libro? Si de repente Carla estaba con una plataforma tecnológica, diversión, em, ¿qué pasó? Que cuando nosotros salimos al mercado y empezamos a ofrecer la plataforma que ya han usado cientos de niños, de 8 a 12 años, nos surgieron 2 inquietudes. La inquietud de, para los más pequeños, ¿qué les ofrecemos? Porque ellos están con la hucha, con los monedas y billetes de juguete jugando, pero no tenemos algo para niños de 4 a 10 años. Entonces, nos dimos cuenta que nos faltaba ese material y creamos nuestro libro, el cual puede ser muy útil para tenerlo como material de referencia en las bibliotecas de los colegios o tenerlo en las casas como regalo útil para dárselo a tus sobrinos, a tus ahijados. Y como les decía, ya está disponible en muchos países. Recalco que en España y México lo pueden comprar a través de nuestra web o escribiéndonos. Y bueno, vendrán muchos más productos porque, como decía Pam, es un tema que interesa a muchas personas y es un tema que tenemos que prestarle atención. Así que, para ir cerrando, les cuento esto para que sepan también que no solo nos gusta generar ingresos como cualquier empresa vendiendo nuestros productos, sino que somos responsables y creamos impacto social, creamos alianzas con organizaciones que buscan mejorar la educación de los niños. Así que si tú eres alguna de estas organizaciones, escríbenos también, porque de todas las suscripciones que vendemos de nuestra plataforma, 5% son donadas a niños sin recursos, porque para mí y para nosotros en Cresori es como, sería un trabajo incompleto si solamente las personas que pueden pagar nuestra plataforma acceden a ella y las personas que tienen menos recursos no pueden. Esto sería injusto, así que quiero que sepan que esto lo hacemos. Por último, síganos en Instagram, que compartimos mucho material